Muy buenas noches, estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en un nuevo webinar de ciencias bíblicas. Como cada semana nos reunimos para poder compartir con ustedes con especialistas en sus campos y poder crecer en el conocimiento bíblico. En las Sociedades Bíblicas Unidas durante muchos años hemos estado abocados hacia la traducción, poniendo la palabra de Dios en la lengua materna de las personas, pero también hacia la distribución, poniendo la palabra de Dios al alcance de las personas. Y ahora tenemos el desafío de la interacción con la Biblia, de poner la palabra de Dios al corazón de las personas. Y es por esa razón que estamos realizando este webinar y nos hemos unido varias sociedades bíblicas de varios países con este propósito. Y a esta hora ya tenemos 126 personas conectadas y va creciendo el número. Ahora tenemos representación de muchos países. Aquí tenemos al hermano Antonio Torres de México, Fleming de Colombia, ¿no? Vemos ahí a Maldonado de Venezuela, el hermano Lindo de Tacna, Perú, Daisy Vilches de Chile, Luis Tapia de Ecuador, Alcides de Paraguay, Otoniel López de Guatemala. Es decir, tenemos representación de todos los países de Latinoamérica, ¿no? Y como saben, tenemos 40 minutos de exposición y luego tenemos un espacio de preguntas, ¿no? Les pedimos a los que están participando por primera vez que puedan colocar en el chat el país de donde son, porque al término del webinar hacemos un sorteo de recursos bíblicos. También al término del webinar hay un espacio de preguntas y para eso tenemos en el chat a una persona renombrada con preguntas, que en este caso es nuestro hermano Abraham Márquez desde México. Así que a la persona que está renombrada con preguntas les hacen sus preguntas. Y como cada semana empezamos con un versículo bíblico, le voy a pedir a Ronald que nos ayude desde Ecuador en colocar el versículo bíblico y hacemos una lectura en la Biblia Reina Valera del 60 y el mismo versículo lo leemos en la Reina Valera contemporánea, ¿no? Muchos hemos crecido con la Biblia Reina Valera del 60, muchos hemos hecho profesión de fe, aprendido versículos de memoria y hemos predicado utilizando la Reina Valera del 60. Y ahora tenemos la Reina Valera contemporánea en el lenguaje latinoamericano de hoy. Y el pasaje de ahora se encuentra en Josué 3:5, en la Reina Valera del 60 dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y la Reina Valera contemporánea en el lenguaje de hoy dice: y Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas en medio de ustedes. Entonces, continúa con el mismo sabor de la Reina Valera del 60, pero con un mensaje más comprensible, más claro, sobre todo para las nuevas generaciones. Y toca presentar al expositor de hoy. Y antes de presentarlo, vamos a encomendar este tiempo al Señor en oración. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de ti, agradecidos por tu palabra, porque permanece para siempre, porque tu palabra nos renueva, nos guía, nos da fortaleza y nos ayuda a crecer. Señor, te pedimos por el expositor de esta noche, por Juan Galdamés, te pedimos para que lo dirijas con tu Santo Espíritu. Y oramos, Señor, por Latinoamérica. Señor, oramos para que tu luz brille. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, me da mucho gusto presentar al expositor de esta noche. Él es de El Salvador, Juan Galdamés, y es un trotamundo porque para viajando por diferentes países del mundo, haciendo conferencias y seminarios, y casualmente ahora se encuentra en Perú y coincide que se ha programado esta exposición con su visita a nuestra nación. Él realizó estudios teológicos
en el Seminario Bíblico Miramonte, El Salvador. Tiene una maestría en liderazgo con la Universidad Iberoamericana. Tiene un diplomado en el Colegio de Altos Estudios Estratégicos del Salvador. También ha cursado el Seminario de Liderazgo Avanzado en el Instituto Hagai en Singapur y es guía certificado del Centro Patterson en Estados Unidos. Ha sido catedrático en diferentes universidades y seminarios, como la Universidad Evangélica del Salvador, el Seminario Bíblico Miramonte y el Instituto Hagai en El Salvador. Es instructor hispano del Ministerio Caminata Bíblica Internacional y coordinador continental del desarrollo natural de la Iglesia y dicta seminarios, como hemos dicho, y conferencias a nivel de toda Latinoamérica. Y vamos a tener ahora un espacio muy especial, quizás un poco diferente al que normalmente hacemos cada semana porque vamos a interactuar, se va a interactuar con ustedes. Así que dejo con ustedes al profesor Juan Galdames. Es su tiempo, profesor. Si puede habilitar su micro, por favor. Listo. Muy buenas Listo. tardes, disculpen, pero es un gusto para mí. He tenido mucha expectativa para este tiempo, especialmente por las preguntas que van a hacer, porque precisamente de eso vamos a hablar, el arte de hacer preguntas y el ejemplo de Jesús, porque es interesante que Jesús se la pasó más preguntando que respondiendo, o más bien respondiendo con preguntas. Y creo yo que en el mundo de hoy hemos perdido un poco el arte de preguntar. Parece que estamos más abocados a querer demostrar cuánto sabemos y a responder rápido antes de que se den cuenta que no sé tanto o que vayan a creer que no estoy seguro de lo que estoy diciendo y entonces hemos perdido la capacidad para conectar con las personas y Jesús tenía eso. Él siempre buscaba conectar con las personas a donde ellos estaban para poder traerles a donde él estaba o a donde él quería atraerlos para que experimentaran una nueva vida. Y yo en todo lo que mi hermano leía acerca de las oportunidades que he tenido para estudiar y capacitarme y servir, siempre de repente comencé a ver una constante que ya fuera en el curso de las 7 leyes del aprendizaje, que es un curso de caminata bíblica, como en desarrollo natural de la iglesia, que he trabajado como coordinador en el continente desde hace casi 30 años, 25 años, y ahora en la capacitación con el Centro Patterson para eh, facilitar el descubrimiento de el potencial y la pasión que hay en cada persona que Dios puso allí para cumplir la misión. Siempre se ha enfatizado la importancia de preguntar y especialmente ahora en esto que estamos haciendo con el Centro Patterson en América Latina. Realmente lo que hacemos en 2 días con las personas es preguntarles para sacar lo que está allí adentro de ellos, que era lo que, o en lo que se basa el proceso socrático, para hacer que las personas saquen el conocimiento que está en ellos y en lugar de regalarles las respuestas o demostrar que nosotros sabemos lo que nos están preguntando, hacer lo mismo que Jesús hacía, devolver una pregunta. Cuando vino aquel fariseo a preguntarle, Señor, ¿pero quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le pregunta, ¿qué está en la Biblia? A ver, ¿cómo lees ahí? No le responde, sino que le pregunta para que él saque lo que está
adentro de él. Y parece ser que en el mundo de hoy hemos perdido la capacidad de preguntar y de eh, aprender a nosotros, cuestionarnos y preguntarnos nuestras propias presuposiciones. Y nos hemos transformado en receptores de información masiva y nos hemos hecho poco indagadores. Y a veces, inclusive, coartamos la capacidad de los niños para hacer preguntas. Yo recuerdo hace unos 40 años en Costa Rica, aprendí una canción que se llama En la edad de los por qué. Ustedes saben eso, si son padres y si somos abuelos como su servidor, entonces llega una edad en los niños en que es la edad de los por qué. Y uno les responde la pregunta que nos han hecho y ellos comienzan con una cadena interminable de por qué y tal cosa. Ah, ¿y por qué? No, por tal cosa. ¿Y por qué? ¿Y, y qué hacemos? Al final nos frustramos y en lugar de seguir contestando sus preguntas, deje de preguntar tanto. Y parece ser que desde esa edad temprana comenzamos a apagar esa capacidad para preguntar. Ahora, la Biblia es un libro de preguntas. Al final yo voy a darles una tarea que hacer con la Biblia misma. Hoy no habrá un PowerPoint. El PowerPoint lo van a tener en sus mismas Biblias y les voy a decir qué hacer si quieren cultivar esto de el arte de hacer preguntas. Pero es interesante que desde el comienzo Dios comienza haciendo preguntas y no es porque no supiera, porque cuando Adán y Eva habían pecado, entonces Dios baja y se mueve en el huerto buscándoles y no lo encuentra en el lugar habitual, debajo del árbol de naranja donde siempre conversaban. Y entonces hace la primera pregunta, Adán, ¿dónde estás? Y la pregunta ¿es que no sabía Dios dónde estaba? Sí, siempre decimos, no, es que Dios lo sabe todo. Entonces, ¿por qué está preguntando? Está preguntando para que Adán tenga que reconocer que algo está yendo mal. Y entonces no responde dónde está, sino que dice, bueno, es que estaba desnudo y tuve vergüenza y, ajá, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Y Dios sabía lo que había pasado, todo sabía, pero está llevando a Adán por el proceso de tener que reconocer de nuevo lo que sucedió. Ahora, yo tengo dos pasajes que quiero leer en este momento. Pueden anotarlos para no tomar tiempo. Luego vamos a tomar tiempo para algunos pasajes, pero cuando Dios está dialogando con Job, casi al final del libro, en medio de todo este ciclo de pruebas y de angustia que Job experimenta y donde Job está preguntando, oye Dios, ¿y por qué no me respondes? ¿Por qué no me dices la razón de todo lo que me está pasando? Y si yo pudiera, iría al trono mismo de Dios para preguntarle por qué todo esto, porque él era un hombre justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y no entiende por qué le ha venido todo. Ahora, dice en el capítulo 38 que Dios le respondió desde el torbellino y le pregunta, ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Pórtate como hombre y prepárate. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Y Dios de nuevo está poniendo en práctica este recurso de preguntar, no porque no sepa, sino para llevarnos al punto donde Él sabe que necesitamos llegar para poder experimentar un cambio. Luego, en
el libro de Isaías en el capítulo 45 y en el versículo 11. Dice, así dice el Señor, el Santo de Israel, el que lo formó. Pregúntenme por lo que está por venir. Pregúntenme acerca de mis hijos y de la obra de mis manos. Y me llama la atención esto cuando dice, pregúntenme acerca de lo que está por venir, porque parece ser que ahora muchos predicadores que quieren 15 minutos de fama en YouTube o en otro canal de redes, entonces están preguntándole más a CNN o a la BBC de Londres o a Deutsche Welle de Alemania, cuáles son las últimas noticias y luego sacan dos o tres pasajes de la Biblia y entonces eso es su presentación y su declaración sensacional de lo que está sucediendo en el mundo o de lo que va a suceder. Yo he estado enseñando el libro de Apocalipsis bueno, desde la pandemia, porque resultó que cuando vino la pandemia, todo el mundo comenzó a preguntarme, porque yo he enseñado varias veces el libro de Apocalipsis, y me decían, hermano, ya viene el fin del mundo. Yo les digo, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué me preguntas eso? Oh, no, por la pandemia. Y les digo, ¿qué tiene que ver eso? Hace 100 años hubo una pandemia de fiebre española y hace 200 años otra pandemia y hace 300 años otra y parece que cada 100 años hay una pandemia y Cristo no vino. No, pero es que la cuarentena y todo eso, muy bien, les digo. Mucha gente me llamaba para preguntarme eso y hermanos de la iglesia y otros amigos. Entonces dije, vamos a hacer una cosa. Mejor vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y entonces las preguntas que queden al final, esas vamos a responder. Porque si no, paso todo el día contestando preguntas que quizá vamos a encontrar respuestas desde ya en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos viendo hacia la Biblia desde las noticias del día a día, en lugar de ver desde la Biblia las noticias de lo que está sucediendo. O sea, nuestro punto de partida debe ser la palabra de Dios. Y desde aquí, ver lo que está aconteciendo. Ah, sí, eso allí está pasando porque la Biblia dice esto. Ah, sí, aquello que dijo este señor presidente es porque la Biblia dice esto. Ah, ese descubrimiento es porque dice la Biblia esto, porque todo el escenario se está preparando. Pero si partimos al revés, entonces estamos desobedeciendo lo que el Señor nos dice aquí. Pregúntenme a mí acerca de las cosas por venir. Pregúntenme a mí acerca de mis hijos y todo esto. Ahora, vivimos en un mundo tan frenético de hoy que espera que tengamos respuestas rápidas como si no hubiera tiempo que perder. Y no hay tiempo para hacernos o pensar en las preguntas correctas, sino estamos enfocados en las respuestas correctas. Cuando quizás si aprendiéramos cómo hacer las preguntas correctas, encontraríamos las respuestas necesarias. Nos acostumbramos y no podemos contener el impulso de responder inmediatamente para salir al paso e impactar o impresionar a la contraparte. Y muchas veces las preguntas que se hacen son preguntas superficiales y no nos llevan a descubrir la verdad. En esto del proceso Patterson para este descubrimiento de la verdad que está dentro de nosotros para encontrar claridad y propósito, nos enseñan, o una de las cosas que aprendemos en el entrenamiento es cómo hacer buenas preguntas. No es cualquier pregunta. Dios hizo la pregunta exacta, la pregunta correcta que sacó a Adán de su escondite detrás de las hojas de higuera y lo llevó al
punto de origen del problema, descubrir quién realmente tenía la responsabilidad. Culpa todos tenían, pero responsabilidad está en Satanás. Y de nuevo tenemos que aprender a hacer buenas preguntas. Cuando yo tuve mi primer hijo, que fue una chica, una niña, tomé un curso que un hermano me regaló y hablaba acerca de esto, de algunos principios de cómo ser padre. Y nos hablaba este hermano muy sabio de hacer bien nuestro trabajo en los primeros 6 años de la vida de ellos. Y nos decía, mi hermano, si uno hace bien su trabajo en los primeros 6 años, lo demás es más fácil. Pero si uno no pone un buen fundamento en los primeros 6 años, de, después habrá muchos problemas. Y entonces él me hablaba acerca de esto de las preguntas. Por ejemplo, me dice, hay padres que le preguntan a su niño de 5 años cuando son las 8 de la noche y todavía está ahí por la sala jugando. Y entonces el padre o la madre le pregunta, bueno, Danielito, digamos, bueno, Danielito, ¿por qué no te has ido a acostar? Y el niño dice, porque estoy jugando. Y entonces uno dice, ve qué malcriado, vete a acostar ya. Un momento, ¿qué fue lo que le preguntamos al niño? A ver, ¿qué fue lo que le preguntamos? ¿Por qué no te has ido a acostar? ¿Y qué hizo él? Respondió la pregunta. Porque estoy jugando. Pudo haber dicho también, porque no tengo sueño, porque no tengo ganas. Y está respondiendo bien, está respondiendo la pregunta que le hice. El problema es que yo hice la pregunta equivocada. Entonces, Dios a Adán no le hace las preguntas incorrectas, le pregunta exactamente lo que necesita. ¿Qué has hecho? ¿Y por qué estaba desnudo, Adán? Por esto, y le damos la puerta abierta para que él presente excusas. Pero Dios le hace una pregunta que lo encerraba en su responsabilidad. Ahora, cuando él señala a Eva, que fue la que le ofreció para comer del huerto, de nuevo va con ella y le dice, Adán, ¿qué has hecho? Y de nuevo, es una pregunta que enfrenta la responsabilidad. Y esa es la forma en que tenemos que aprender a preguntar y no preguntas tan abiertas que entonces la persona tiene la oportunidad de salir y buscar cómo escapar de la responsabilidad. Como decía una hermana en una nota anterior, en un mensaje que escribió, los niños nos enseñan con la lógica, porque los niños son sencillos y ellos no están eh, contaminados con toda la sarta de artimañas que tenemos para querer escapar. Y por esa razón es que tenemos que quizás escuchar un poco más a los niños ahora. Por ejemplo, cuando traen a los niños a Jesús, ¿se acuerdan qué quisieron hacer los apóstoles? ¿Qué decían? Vayan, aparte de los niños, váyanse. Padre, por favor, lleve a su niño ahí. Y Jesús les llama la atención y les dice, dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué interesante, de ellos es. Por esa razón, los niños es más fácil que acepten la verdad del Evangelio, porque no tienen todos los filtros que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y prejuicios y temores y excusas. El niño no. Ahora, Jesús dijo además de eso, de cierto os digo que si no os hacéis como niños,
no entrarás en el reino. Qué interesante, porque lo que nosotros pretendemos es que los niños se hagan como adultos para que entiendan el evangelio. Y lo que Jesús está diciendo es que nosotros tenemos que hacernos como niños. Ahora, siempre decimos, oh, es que hay que bajar en los niños el arte de preguntar. Más bien, escuchémosles y aprendamos de sus preguntas. Por ejemplo, hay una historia que quiero relatarles como un ejemplo de esto, de lo elemental que a veces se nos escapa por arriba. En El Salvador decimos se nos escapa la tortuga bien fácil, porque no vemos lo elemental y lo lógico. Algunos de ustedes tal vez han escuchado de aquel personaje inglés, aquel detective Sherlock Holmes, y él tenía una frase al final de cada caso que resolvía. Elemental, mi querido Watson. Y hay una historia que yo leí en esto de entrenarme para hacer las preguntas correctas. Y entonces llamaron a Sherlock Holmes para dilucidar un caso de un caballo que había sido robado del establo de una gran mansión. La investigación llevaba días, pero cuando vieron que no lograban resolver, llamaron a Holmes para que viniera y tomara las riendas del caso. Y él, como por arte de magia, concluyó rápidamente que el encargado del establo estaba involucrado en el robo. Todos asombrados le preguntaron cómo llegó a esa conclusión tan rápido, señor Holmes. El jefe de la policía le pregunta, ¿hay algo que usted vio que yo no vi? Y Holmes le responde, la clave que me llevó a dicha conclusión fue que el perro no ladró la noche del robo. Eso es todo. El inspector abrió los ojos confundido y le pide a Holmes que le aclare. Y Sherlock Holmes le respondió con tres preguntas. Señor inspector, ¿el perro estaba presente la noche que ocurrió el robo del caballo? Y el inspector le respondió, sí, señor Holmes. Número dos, ¿el perro ladró cuando robaron el caballo? Y el inspector de policía responde, no, confirmamos que el cuidador estaba dormido y no se despertó. Tres, al cuidador, ¿el perro nunca le ladraría a medianoche? No, respondió el inspector. Por supuesto que no, porque el encargado del establo es el dueño del perro. Entonces, señor inspector, todo apunta a que el encargado del establo fue ladrón, porque el perro no le ladró. Entonces, Holmes le dijo, vea, inspector, cuando se hacen las preguntas correctas, la respuesta es elemental, es lógico, cae por su peso. Y es exactamente lo que tenemos que aprender. Y es lo que Jesús hacía y como vamos a ver en algunos ejemplos. Ahora, el problema es que muchas veces no nos queremos arriesgar a preguntar. A veces nosotros como líderes en el ministerio, en la consejería, en dilucidar una situación conflictiva entre dos hermanos o dos hermanas como Evodia y Sintique allá en Filipenses, como el caso de los dos hermanos, digo, este matrimonio que roba de la propiedad que habían vendido y mienten. ¿Y qué hace Pedro? Les pregunta. Y por una pregunta descubre a uno y por la otra pregunta descubre a la mujer que estaba implicada también, Ananías y Zafira. Y muchas veces los líderes perdemos la oportunidad, repito, de
tomar una decisión más inteligente en nuestro afán por resolver la situación rápido, no perder más tiempo o demostrar que inteligentes somos, que de nosotros mismos sale la sabiduría. Ahora, muchas veces nos conformamos con preguntas poco comprometedoras y no queremos exponernos porque, en primer lugar, no saber qué decir después de la primera respuesta. Una de las cosas que he aprendido en este último año con todo este entrenamiento del proceso Patterson es que no tenemos que aceptar la primera respuesta, sino volver a preguntar. Jesús hizo eso varias veces. Lo hizo con ese hombre fariseo que vino a preguntarle lo de quién es mi prójimo. No conformarnos con la primera respuesta. Hay que volver a preguntar para tratar de tener más luz y más claridad sobre lo que la persona nos está diciendo. Por otro lado, parece ser que impresionamos más si contestamos y damos nuestro punto de vista, en lugar de sacar lo que hay en la persona. A veces no preguntamos para no meternos en problemas, porque tememos la verdad que puede salir a flote. O a veces porque no queremos dar la impresión de querer cuestionar a las personas o no querer abrumarlas. Entonces, de nuevo, tenemos que entender que esto de el arte de hacer preguntas tiene que ver con tener el valor, muchas veces el coraje de profundizar y de ampliar un poco nuestra caja y nuestra visión panorámica y estar dispuestos de buscar qué más hay aquí y no quedarnos solamente con lo que la gente nos dice. Jesús tuvo que enfrentar muchas veces el resolver problemas cotidianos, como aquel hombre que vino a pedirle a Jesús que partiera los bienes con su hermano, que había un problema de herencia y Jesús, en lugar de decir, ah, ¿cómo no? Claro que sí. A ver, ¿cómo está la situación? ¿Cuánto es? No. Jesús les pregunta, ¿quién me ha puesto por juez o partidor de ustedes? Y entonces da esa declaración de que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee y todo esto. Entonces, en lugar de mostrar su sabiduría, lo que hace es preguntarles realmente quién creen ustedes que soy yo, porque su misión no era resolver este tipo de cuestiones, su misión era arrojar luz quién era él, porque cuando la gente entendiera quién era él, no iban a tener problemas para partir una propiedad porque estaban dispuestos a confiar en él y no en los bienes que estaban peleando con su hermano. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender en nuestro ministerio como pastores, como maestros, como líderes, discipuladores, lo que sea, es la importancia de vincularnos con la gente, lograr conectar con las personas. Y eso es lo que Jesús hacía. Eso es lo que Dios está haciendo con Job. Está buscando conectar con él en el nivel más profundo de las emociones que Job había vivido. Y por eso lo invita a ceñirse como varón y escuchar las preguntas que él le hará. ¿Qué es lo que necesitan las personas cuando vienen a nosotros como cuando llegaban a Jesús? En primer lugar, ser descubiertas a dónde estaban en su peregrinaje espiritual, personal. Y Jesús por eso preguntaba,
para saber a dónde está esta persona. Le preguntó a Nicodemo, le preguntó al joven rico que llega y le dice, Maestro bueno. Y Jesús, ¿qué dijo? Ah, muchas gracias, favor que tú me haces. No es nada, pero no, ¿por qué me llama bueno? Ahora no le está reclamando, le está diciendo, dime la razón por la cual me considera bueno. Porque el problema de este joven era la misma razón por la cual él se consideraba bueno. ¿Por qué? Porque había cumplido con todos los mandamientos que tenían que ver con los seres humanos. Y en ese nivel es donde ve a Jesús. Por eso le pregunta, ¿por qué me llama bueno? A ver, vamos a ver. Porque cuando le plantea ir y vender todo lo que tiene para seguirlo, ahí sale la verdad. El Dios de este hombre era el dinero. Entonces, ya Jesús no era tan bueno para él. Pero mientras hablemos de lo mismo que yo he cumplido, porque no he matado, no he robado, no he mentido, no he codiciado, todos esos mandamientos los he cumplido. Es muy interesante que Jesús, cuando le dice, bueno, los mandamientos sabes, no comenzó por los primeros 5 mandamientos, comenzó por la segunda parte, los mandamientos que tienen que ver con las responsabilidades con el ser humano. Bueno, los mandamientos saben, no robarás, no matarás, no mentirás, etcétera. Allí comenzó Jesús, porque sabía que era su concepción moral de este muchacho y por eso le había llamado bueno a Jesús. Bueno en el nivel en el que estoy yo. Pero cuando este muchacho dice, no, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Muy bien, entonces vamos con el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, vende lo que tienes y sígueme. Y ahí este muchacho se le cae la estantería y dice, no, eso no. Y da la media vuelta y se va. ¿Y qué hace Jesús? Dice, oh, no, no, espérate, espérate. Disculpa, no me acordaba que este mes estamos en oferta aquí en el discipulado. Solo la mitad vende. Estamos 2 por 1 este mes. No, dejó que se fuera. ¿Por qué? Porque este muchacho ya había determinado qué era lo más importante, el dinero, más que él mismo. Entonces, la primera cosa que tenemos que aprender de Jesús es, ¿a dónde está esta persona que viene a la iglesia a pedirme consejo? Y para eso son preguntas. En segundo lugar, tenemos que demostrarle cuidado, que nos importa. Y nuestras preguntas, nuestro lenguaje corporal, nuestro tono de voz, todo nuestro enfoque visual, contacto ojo a ojo, debe de hacerles sentir que nos importa, que tenemos interés en él o en ella. La que fue la mujer samaritana, cuando viene a Jesús. Y esta mujer, bueno, no voy a pasar por los detalles que todos seguramente saben. Venía a la hora sexta, al mediodía, porque era una mujer criticada por los demás debido a su reputación. En El Salvador hay una frase que decimos cuando una mujer tiene una vida bastante azarosa, como ella, de un marido a otro. Entonces allá dicen, no, es que es una mujer de dudosa reputación. Esta mujer samaritana no era una mujer de dudosa reputación, todo el mundo estaba seguro de su reputación, nadie tenía dudas. Y Jesús sabía por qué venía a esa hora, fuera de la vista y de la lengua de las mujeres respetables de la ciudad de Sicar. Temprano en la mañana venían por agua para todos los quehaceres del día. Esta mujer venía a un horario fuera del alcance de sus lenguas y de sus miradas.
Pero cuando Jesús, no vamos a hablar de lo anterior, de dame de beber y todo esto, y como tú siendo judío, etcétera. Pero me llama la atención cuando Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Y ella le dice, "Pues no tengo marido". Y Jesús, fíjense bien lo que le dice. No le dice, ¿cómo que no hay, sinvergüenzona? ¿Crees que no sé? ¿Por qué crees que vienes a esta hora? ¿Qué clase de vida? No. ¿Qué hace Jesús? Fíjense bien, toma la respuesta de ella y saca lo mejor que puede sacar de ahí. Minimiza daños y dice, bien has respondido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es. Esto ha dicho con verdad. Me encanta eso de Jesús, porque la dignifica. Le dice, eres honesta, ha dicho una verdad. Bueno, bien hecho. Y Jesús hacía esto con las personas que venían a él. Descubría a dónde estaba. Con solo verla venir a la hora sexta, ya sabía, esta mujer tiene una vida cuestionada por las mujeres de la ciudad. Pero le importa cuidado por ella. Mantener contacto visual con las personas. Cuando vienen a nosotros, cuando preguntemos, hay que mirar a los ojos, nuestros ojos directamente a sus ojos, porque los ojos son la ventana del alma. Y esto comunica nuestro interés por la persona. Y luego afirmación. Jesús le da a ella una afirmación. Bien ha dicho, esto ha dicho con verdad. Y entonces la mujer va por el lado de la religión. Bueno, nuestros padres dicen que aquí en este monte hay que adorar. Ustedes dicen que allá en Jerusalén. ¿Y qué hace Jesús? No le dice, no, pero es que ustedes están adorando aquí por paganos, porque cuando Jeroboam separó el reino, entonces lo que sucedió fue que se comenzaron a adorar ídolos aquí, y por aquí entró del norte la idolatría. No, Jesús no se entrampa en esta discusión, sino que le dice, mira, créeme, que la hora viene que lo que Jesús, lo que Dios busca es espíritu, adoradores en espíritu y en verdad. Y tales adoradores son los que Dios busca. O sea, le abre la puerta, tú puedes ser, no es de este monte o de aquel, es la adoración en espíritu y en verdad. Y eso es lo que hace que la mujer diga, me parece que tú eres profeta. Es ella la que metió la religión en la conversación. Jesús está hablando de la vida, del agua viva, de tu vida buscando amor, significado y seguridad en una relación y no has encontrado. Y Jesús, de nuevo, no es el que mete la religión en el tema, es ella. Pero ahora lo tiene claro, ok, y se va corriendo. Y no es Jesús el que tiene que rogarle que por favor lo decidan preguntar, predicarles. Ellos vienen a pedirle que se quede. Entonces, la otra cosa que tenemos que aprender es controlar nuestra lengua, porque a veces, como repito, Jesús se tomó su tiempo, no llevó las cosas a prisa y eso que venían los discípulos para traerle de comer, sino que toma su tiempo y en lugar de comenzar a justificar la religión judía y hablarle del tema del el plan de la salvación, y cuántas veces nosotros ahora estamos, allá salió en El Salvador
un evangelismo, el evangelismo de Entebbe le llamaban. Entebbe es aquel aeropuerto en Uganda cuando los hijos de Israel hicieron esa entrada relámpago y rescataron a los rehenes en aquel tiempo, 1976, algo así, del secuestro del avión de Air France. Y entraron, operación relámpago, ¡pum! Y se van. Y esta iglesia sacó ese evangelismo según Entebbe. Y entonces la primera cosa era cuando aborden a una persona, pregúntale, ¿sabe usted que si muriera en este momento a dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? Y entonces todo era hacerlo así, rápido, porque hay que ir y ganar a otra persona y a otra persona para que... Y no tomamos el tiempo para primero descubrir a dónde está esta persona, a dónde está. Y entonces poder ayudarle a caminar a su ritmo. Un ejemplo, para la mujer samaritana la conversión fue un punto en su vida, un punto de cambio. Cambió. Nicodemo, Juan capítulo 3 viene para preguntar a Jesús acerca de la vida eterna y maestro bueno, sabemos que tú has venido, etcétera. Pero no se convirtió esa noche. En capítulo 8, si no recuerdo mal, cuando todos están discutiendo los demás fariseos matar a Jesús, Nicodemo está allá en una esquina pensando, ¿es necesario nacer de nuevo? ¿Cómo es eso? La serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, porque de tal manera, por cierto, Juan 3:16 está dicho en esa noche, en la entrevista con Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo. Y Nicodemo está pensando en esto, preguntándose a sí mismo, ¿no será eso? Cuando le pregunta, oye, ¿tú qué dices, Nicodemo? Miren, ¿no será este el Mesías? Dice en el capítulo 8. Y cuando llegamos al final del Evangelio, en el capítulo 19, allí Nicodemo está yendo con José de Arimatea a bajar el cuerpo de Jesús. Ya se contestó la pregunta que se estaba haciendo desde Juan capítulo 3. Para Nicodemo la conversión fue un proceso. Para la mujer samaritana un punto de cambio en su vida. Qué importante es esto de saber crear en las personas los cuestionamientos a sus presuposiciones, que muchas veces le han traído a través de la vida sin encontrar respuestas aún en la iglesia. A ver, quiero que todos ustedes comiencen a pensar en preguntas, preguntas que recuerden que Dios hizo, preguntas que Jesús hizo. Y comiencen a vertirlas allí, por favor, en el chat. Yo tengo algunas, rápido, solamente para estimularles a ustedes a hacer este proyecto. Fíjense bien. Quiero pedirles que vayan a la primera sociedad bíblica más cercana a ustedes. Bueno, y hagan esto, compren una Biblia. Si quiere la más sencilla, está bien, pero quiero proponerles, haga una nueva lectura de la Biblia y vaya subrayando cada pregunta que Dios hace en la Biblia, desde Génesis. Comienza a leer la Biblia de nuevo y diga, a ver, siempre que Dios está haciendo una pregunta, subrayela con un color. Yo no les sugiero que usen esos fluorescentes porque eso se trasluce al otro lado de la página y ya no sabe usted si marcó de este lado o del otro. Mejor lápiz de color de esos de los niños de kindergarten. Ok. Entonces, subraye, cada vez que Dios hace una pregunta, subrayela. Porque cada vez que Dios hace una pregunta, no la hace por gusto. Está preguntando para lograr algo. Después usted puede ir por todas esas preguntas y decir, ¿qué es lo que estaba buscando Dios aquí lograr?
Y cuando llegue al Nuevo Testamento, haga lo mismo con Jesús. Muy bien. ¿Cuáles son las preguntas de Jesús que voy descubriendo aquí? Solo para que vean, las voy a leer rápido porque no quiero que me vayan a copiar para que usted haga su propio trabajo. Pero Dios le preguntó a Adán y Eva, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? A Caín, ¿dónde está tu hermano? A Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué pregunta esa? A Josué, ¿por qué estás lamentando y llorando? Levántate, ¿por qué has rasgado tus vestidos? La derrota en Ai. Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Ah, pues huyendo de una mujer. ¿Cómo no le tuviste miedo a 800 profetas de Baal y a una mujer? Sí, qué contraste ese. A Moisés en el Mar Rojo, ¿por qué me estás clamando a mí? Deja de clamarme, diles que marchen. Preguntadme acerca de lo por venir. Muy bien, rápido, preguntas de Jesús, porque ya debo ir terminando. Una pregunta de confrontación en Mateo capítulo 9 y versículos 3 al 5. A veces Jesús preguntaba sobre las escrituras. ¿Qué lees en las escrituras? En Mateo 12, capítulo 3. ¿Qué les parece aquello que hizo David? Y relata cuando comió los panes de la proposición. A veces sus preguntas eran enfocadoras, quería enfocarlos. Bendito los vientres, los pechos que mamaste. ¿No es mi padre, mi madre y mis hermanos estos que me siguen? Preguntas definidoras. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y luego, ¿quién dicen ustedes que soy yo? En esta etapa Jesús ya está llegando al final de su ministerio y está confrontándoles a ellos a definirse realmente. ¿Quiénes creen ustedes que soy yo? Preguntas para priorizar. Mateo 16, 26. Preguntas para estimular su pensamiento. Mateo capítulo 18. Quiero leer porque precisamente lo que quiero hacer en esta noche simplemente es dejarles a ustedes inquietos para estudiar más ese tema y aprender a hacer preguntas. Pero en Mateo capítulo 18 tengo aquí algo en mis notas. Vean lo que dice en el versículo 12. 18, 12. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde? ¿No deja las otras 99 y va por los montes a buscar la que se ha perdido? A ver, piensen, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué les parece? Y luego en el capítulo 21, siempre ahí en Mateo, y vea lo que dice en el versículo 10, 28. Jesús les preguntó, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y se acercó al primero y le pidió, hijo, voy a trabajar en mi viña. Bueno, ya conocen la historia. El contraste entre dos. Uno dijo, sí, señor, voy, y no fue. El otro dijo, no, no voy a ir, no quiero ir, y al final fue. Ahora, vuelve Jesús a la carga. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Y lo que está haciendo que es estimulándoles a ellos a pensar bien las cosas. Ya veo las preguntas que están poniendo ahí. Qué bueno. Ya están recordando. Habían preguntas responsabilizadoras, como la que hizo en Juan 5, 6. Preguntas de rebote. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Bueno, yo les voy a hacer una pregunta y si me la responden, les voy a contestar esta. Como estamos jugando las preguntas, ¿verdad? ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Y entonces
déjame, vamos a consultar. Y van entre ellos. Y dice, bueno, ¿qué problemas nos metimos? Porque si le decimos que era de los hombres, pues la gente tiene a Dios por profeta, a Juan el Bautista por profeta. Y si le decimos que era de Dios, entonces nos va a preguntar, ¿y por qué no creíste entonces? Entonces van y le dicen, no sabemos. ¿Y qué fue lo que les dijo Jesús? No les dijo, pues yo tampoco sé. No, él no les dijo, yo no sé de la autoridad con la que hago esto. Lo que les dijo fue, pues entonces no les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Qué increíble es Jesús. Siempre que él hablaba o preguntaba, le ponía el mundo patas arriba a la gente y los dejaba pensando. A ver, fascinante. No hay otro personaje en la historia como Jesús. A veces preguntas restauradoras. Alguien puso allí, cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te estimo. Mm. Pedro, ¿me amas más que estos? Porque fue lo que Pedro había dicho en el aposento alto. Señor, aunque estos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar de ti. Y unas horas después estaba negándolo. Entonces ahora Jesús dice, vamos a ver si es cierto, Pedro, ¿me amas? Te estimo, Señor. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, te tengo estima. Entonces Jesús le pregunta la tercera vez, Pedro, solamente estima me tienes, Fileo. Y entonces Pedro se derrumba. Señor, tú sabes que te amo, ágape. Bueno, pues apacienta mis ovejas. Preguntas restauradoras. Jesús quiere restaurar a Pedro de su fracaso, de su lloro amargo a causa de haberlo negado. Preguntas retadoras, como en Mateo, en Juan capítulo 18, versículos 33 al 34. Pero una pregunta más, pregunta inquisidora. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y el mundo se le viene abajo a Pablo. Saulo, Saulo, en ese momento, ¿por qué me persigues? El arte de hacer buenas preguntas. El perseguidor se hace predicador por una buena pregunta. ¿Por qué me persigues? El pescador se hace predicador denodado el día de Pentecostés, solo porque Jesús le pregunta tres veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres? Nada más. Si aprendemos a hacer buenas preguntas, seguramente vamos a poder incrementar exponencialmente nuestra capacidad para poder aprender y luego también ayudar a las personas a encontrarse a dónde están en su peregrinaje y también comenzar a caminar fielmente con Jesús. Muy bien, ahora vamos a tener un tiempo, según sea, y un moderador para preguntas. Y yo les decía, sí, por favor, quiero que hagan preguntas para saber lo que no sé, porque las preguntas muchas veces lo que hacen es desnudar lo que no sé. Y yo he aprendido, di clases 17 años en la universidad evangélica en El Salvador. Y aprendí que las preguntas muchas veces me ayudaban a saber lo que no sabía y no me dio vergüenza decir, sabes que eso no lo había pensado, pero déjame averiguo y te contesto. Muy bien. A ver, preguntas. Sí, muchas gracias, profesor Juan Galdamés. Sí, definitivamente muchas preguntas. La pregunta sería por dónde empezar a preguntar. Le voy a tomar un minutito nada más antes de, si usted me lo permite, antes de Sí, pasar con la dinámica, para presentar, si me pudieran ahí apoyar mis compañeros, hablar un poquito brevemente
de una Biblia que nos lleva a un método de muchas preguntas, debo decirlo, la Biblia de estudio para el discipulado, que es Mm, básicamente un estudio inductivo, un estudio sistemático, que permite precisamente desarrollar desde diferentes perspectivas, necesidades, el ABC de la de la fe. No es solamente una Biblia para evangelizar, sino más bien es una Biblia que plantea todos los temas relacionados a la vida cristiana desde la perspectiva bíblica, que va desarrollando modelos de estudio, muchos de ellos a través de preguntas, en los que se puede abarcar de manera general las verdades de fe y que, pues por supuesto, están disponibles en la Sociedad Bíblica de cada país. Ahí en la ficha técnica se alcanza a apreciar un poquito más de las características de esta edición que tiene pues casi 16,000 notas nada más, además de los apéndices con los discipulados y con estas dinámicas de planteamiento general del texto bíblico. En mm. fin, vamos a pasar rápidamente a las preguntas, nos está ganando un poquito el tiempo. Le comento rápidamente a la audiencia, hemos estado recibiendo en el chat lo que los hermanos nos están compartiendo. He tratado de unificarlas en dos o tres preguntas breves para pues darle voz a todos los que nos han estado escribiendo. Quisiera empezar con el planteamiento que usted hace de Job ante la gran pregunta de los por qué, ¿no? Como en la canción de Petro que mencionaba. Y Sí. una pregunta que tiene muchos matices en todo el libro, ¿no? Desde la fe, las normas morales, percepciones religiosas, éticas y demás. Y el punto es que ante tantas preguntas, en buena parte del libro hay pocas respuestas que realmente satisfagan, ¿no? La gran paradoja de explicar la fe desde el sufrimiento, la debilidad, el miedo, y que hoy no es diferente. Pregunta concreta, profesor, ¿qué no aprender o desaprender de la forma en la que los amigos de Job lo interpelan y qué sí aprender desde la respuesta divina que se puede aplicar en este proceso de acompañamiento? Alguien en concreto en el chat planteaba el siguiente ejemplo. Preguntaba cómo entender, por ejemplo, las preguntas de los discípulos o que los fariseos le hacen a Jesús respecto a quién pecó en el caso del ciego de nacimiento, ¿no? Y cómo desarrollar desde Jesús una respuesta con visión pastoral para personas con discapacidad o que simplemente están preguntando al Mm. respecto. Muy bien. En el tema de Job y los amigos que vienen para, realmente dice que vinieron para consolarle, pero realmente vinieron para acusarlo. Y si solamente hubieran hecho lo que hizo Ezequiel allá en el río Quebar, se hubieran sentado para acompañarlo, hablando de acompañamiento, ¿verdad? Muchas veces las personas en un punto de dolor, lo que necesitan es una presencia y no una predicación. Y a veces nosotros nos sentimos obligados a decir algo. Y a veces la persona en ese momento lo que necesita no es un sermón, sino un acompañamiento. Entonces, tenemos que reconocer que muchas de las cosas que dijeron estos hombres eran cosas correctas, teológicamente hablando. El problema es que se lo estaban diciendo a la persona equivocada, porque ellos estaban presuponiendo que Job había en algo ofendido al Dios santo, al Dios soberano, etcétera. Entonces, el problema no estuvo en lo que ellos decían acerca de Dios, acerca del pecado, acerca del sufrimiento, sino lo están diciendo a la persona equivocada en el momento incorrecto, ¿verdad? Porque Job no era perfecto. Él tenía también, como dice en capítulo 3, lo que me temía, eso me ha venido. Él tenía temores en su vida. Y allí tenemos que deducir que posiblemente tenía temor de perder a sus hijos y todo esto. Pero el asunto es que eso no era el momento para esto. Y creo yo que cuando nosotros tenemos que acompañar a alguien pasando por el proceso de dolor, lo que tenemos que estar dispuestos es más de acompañar y de hacer presencia que de hacer preguntas. Pero hombre, ¿por qué lloras? Si ya estás en la presencia de Dios y cosas así. Entonces,
sería lo que yo puedo decir en esto. Ahora, cuando Dios le dice, ahora, ciñete como varón y yo te voy a contestar y tú me responderás. ¿Y qué respuesta tuvo Job? Nada. Por eso al final de su libro dice, antes yo hablaba lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, es lo que yo puedo ver en este incidente en el libro de Job. Gracias, profesor. Una pregunta que nos plantearon que se me hizo muy interesante. ¿Qué pasa cuando la respuesta es que no hay respuesta? Como bien decía, en un mundo frenético que espera respuestas inmediatas y en serie, y en el que nos encanta siempre tener algo que decir y además rendirle culto a esa utopía. Mm, Y resulta que la Biblia plantea muchas situaciones, los salmos, no se diga, Jesús en la cruz, en las que no necesariamente hay respuesta o donde la respuesta no es lineal o la respuesta no es inmediata. Como líderes eclesiales, ministros, padres, creyentes en búsqueda de respuesta. ¿Qué sí. hacer cuando toca buscar la respuesta en un aparente silencio de Dios o en una pausa en medio del cuestionamiento? Bueno, tenemos que reconocer que las cosas secretas pertenecen a Dios, ¿verdad? Las reveladas son para nosotros. Y yo recuerdo en una ocasión cuando el hermano Pablo Finkenbinder, creo que la mayoría le conoce, el mensaje de un hermano, un mensaje a la conciencia y todo esto. El hermano llegó a El Salvador y nos invitaron a un grupo de pastores y evangelistas a un seminario con él. Y el hermano pues dio una excelente presentación acerca de la obra de evangelismo y todo esto. Y al final entonces había un tiempo de preguntas y alguien le dijo, hermano Pablo, tengo una pregunta sobre evangelismo personal. ¿Qué hacemos cuando una persona le pregunta a uno una de esas preguntas difíciles? El hermano Pablo le como ¿cuáles? Por ejemplo, a veces hay personas que preguntan qué fue lo que Dios creó primero, el huevo o la gallina. Entonces, eh, y cuando este hermano hizo la pregunta, yo me quedé, ups, ahora el hermano Pablo, el gran evangelista, me va a dar la respuesta que yo he hecho esa pregunta algunas veces también, o la había escuchado. Realmente, ¿qué fue lo que Dios hizo primero, el huevo o la gallina? Entonces el hermano Pablo nos dijo esto. Miren, hermanos, esa pregunta me la han hecho a mí muchas veces al estar evangelizando. Y cuando alguien me la hace, yo le hago otra pregunta y le digo, mire, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted tiene problemas en su matrimonio? ¿Usted tiene problemas con sus hijos? ¿Están bajo amenaza de entrar en drogas? ¿Tiene problemas económicos? ¿Tiene problemas en su trabajo, con su jefe, con sus compañeros? ¿Tiene problemas con algún vicio? Y la persona me dice, sí, muy bien. Lo que yo le estoy explicando del Evangelio le va a ayudar a saber cómo bregar con estos problemas. No saber si primero fue el huevo o la gallina, pero lo que le estoy compartiendo en Cristo le va a ayudar a caminar con estos problemas en su vida y lo va a llevar a la presencia de Dios cuando usted muera para que le pregunte a Dios qué fue lo que hizo primero el huevo o la gallina, porque en este momento no le va a servir de nada esa para resolver sus problemas. Entonces dice, normalmente la persona cuando le digo eso, una de dos, o dice, está bien, dígame que sí, del Evangelio. ¿Por qué? Porque a veces las personas lo que están haciendo es queriendo escapar, haciendo una pregunta de estas y no les importa la respuesta realmente. Lo que quieren es tratar de parecer muy inteligentes o querer ponernos en problemas a nosotros. A mí no me interesa contestar esas preguntas. Si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo, a quién le daba a Adán el regalo el Día de las Madres, porque tuvo padre, pero no madre. Entonces, no estoy para contestar esas preguntas, estoy para predicar el Evangelio. Entonces,
ante ese tipo de preguntas, hay cosas para las cuales no hay respuestas. Parece ser que ni Jesús tenía todas las respuestas en su humanidad, hablando propiamente. Porque cuando le preguntan sobre su segunda venida, dijo, no sé, solo mi Padre sabe. Y Jesús no tuvo empacho en decir, solo mi Padre sabe eso. Punto. Así es que no tener respuesta para algunas preguntas no es pecado, no es malo. Lo que tenemos que aprender es a mantener el punto principal en el punto principal. No sé Sí, si hay sí, otra gracias, pregunta. profesor. Está terminando el tiempo brevemente porque creo que sí hay que plantearlo y ya con esto cerraríamos. Preguntas desde las disciplinas espirituales y voy a leer textual como me lo mandó un hermano. ¿Se puede decir que la pregunta a Dios debe ser una parte esencial de la oración? ¿Podemos comunicarnos con Dios hoy a través de las preguntas? ¿Debemos de hacerlo? Pues yo, como digo siempre en este tema, sí podemos preguntarle a Dios, hay que ceñirnos como varón, hay que amarrarnos los pantalones porque cuando Dios le preguntamos, va a responder y a veces nosotros no estamos preparados para la respuesta de Dios. A veces estamos preparados para preguntar, pero ni entendemos las implicaciones de la respuesta de Dios. Y a veces creo que solamente estamos preguntando para presumirle a Dios o para presumir delante de los demás. Y tenemos que estar seguros que entendemos y que estamos dispuestos a ser consecuentes con las respuestas que Dios nos da. Si estudias las preguntas en relación con Dios ahí en la Biblia, entonces vas a darte cuenta que muchas veces los que le preguntaron a Dios se metieron en problemas. Es correcto. Pues muchísimas gracias, profesor Juan Galdamés. Se nos ha acabado el tiempo, pero sí, definitivamente, yo me quedaría con esto, ¿no? Esta capacidad de poder decir, preguntaba, quizás no sabía cómo, pero ahora mis ojos te ven, con todo lo que eso implica. Muchas Exacto. gracias, profesor. Un abrazo fraternal a nombre de toda la fraternidad de sociedades bíblicas en Latinoamérica. Y nos regresamos a Perú con el hermano Pablo Gutiérrez para el cierre de la transmisión. Adelante, hermano Pablo. Ok, listo. Muchas gracias, profesor Juan Galdamés. Yo encontré una pregunta ahí cuando Jesús le dijeron de lo de pagar de impuesto. Y él dijo, enseñó un denario y dijo, ¿de quién es la imagen de esta moneda? ¿No? Y muy interesante la Una de forma las que clásicas. tenía. Sí. Muy, muy inteligente y para dar una enseñanza después, ¿no? Y bueno, vamos a dar ahora los ganadores del recurso bíblico. De Perú es Segundo Luis Aguilar, de Ecuador Vladimir San Pedro, de Guatemala Jorge Mario Cardona, de Colombia Ángel Pérez Gómez, de México Antonio Torres y de Paraguay Mónica Sotelo. Todas estas personas pueden dirigirse a la sociedad bíblica de su país. Y ahora vamos a anunciar cuál es el webinar de la siguiente semana. Y tenemos al biblista Wenceslao Restrepo de Colombia. Y nos va a hablar sobre enseñanzas prácticas, un texto rodeado de misterios sobre Génesis 1. Vamos a seguir. Hace pocas semanas también tuvimos un webinar sobre Génesis 1. Vamos a seguir aprendiendo acerca de Génesis 1. Vamos a terminar este tiempo con una oración. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Señor, te agradecemos por la forma que tú has utilizado, Señor, para poder alcanzar a muchas personas. Señor, danos la sabiduría, danos la paciencia y danos los talentos para poder dar testimonio de ti.
Te agradecemos por el profesor, te pedimos para que lo sigas utilizando grandemente. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden Amén. abrir sus micrófonos y saludar al profesor Juan Galdamés. Gracias. Buenas noches. Gracias, Gracias, Profesor. Bendiciones. Buenas noches. Dios les bendiga. De Guatemala. Buenas noches. Esto parece como cuando en la Torre de Babel, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches.